basado en el ensayo El olvido en la obra de Marcel Proust, el libro de cuentos La misma casa de la calle Maracaibo y las novelas De una vez y para siempre, Amores sin tregua, La mujer de los ojos rotos y El miedo crónica del cáncer. Actualmente tiene inédita una biografía de Jorge Saad. Nuestro otro invitado es el periodista Carlos Bueno, quien estudió en la Universidad de Antioquia, trabajó en el periódico El País de Cali, en el noticiero de la noche del Canal 1, en Teleantioquia y en la dirección de televisión de la Gobernación de Antioquia. Por su labor como reportero, editor y director en esos medios de comunicación, ganó los premios nacionales de periodismo Simón Bolívar y Antonio Nariño. Estudioso de las raíces del oficio y del papel que cumplió el periodismo en la formación de las primeras élites culturales del país, es autor de varios libros, entre ellos Tulio Valle, Uno solo contra todos y Bitácora de la infamia, y fue la persona que escribió el prólogo e hizo la selección de los textos para la publicación La Revolución Radical en Antioquia en 1880. A continuación ellos conversarán sobre Jorge Saad, su obra y esas otras facetas no tan conocidas del escritor, la de militar, liberal, revolucionario, político y comerciante. También hablarán del paso por Antioquia del escritor y por qué sus restos terminan en Medellín, en el cementerio Museo de San Pedro. Miraba esta noche, después de un día entero de lluvia, que iba a haber pues una asistencia tan masiva, y me encanta verlo porque creo que hay como un buen sentimiento en torno a la figura de Jorge Saad, que es uno de los colombianos que nos hacen sentir orgullosos. Es un colombiano importante en todas las épocas. El profesor e investigador Carlos Bueno tiene en esta muy bella revisión de la Revolución Radical en Antioquia, como buen conocedor de Jorge Saad que es, tiene un prólogo magistral, diría yo, porque resumí en unas cuantas páginas tantos conocimientos, tantos hechos importantes de una vida llena de hechos importantes, no es fácil. Entonces, yo que no suelo recomendarle prólogo, a mis alumnos en la universidad les prohibía que leyeran el prólogo antes de un determinado libro, de que se formaran una opinión. En este caso sí les pediría a todos ustedes que antes de comenzar la lectura de lo que son los artículos de Jorge Saad para un periódico que componen el libro, lean muy atentamente el prólogo, porque se van a dar cuenta de que Saad, como decía el señor rector, fue mucho más que un poeta y mucho más que un gran novelista. Y digo gran novelista porque si pensamos que de la María se han hecho hasta el momento 157 ediciones, pues tenemos que ver que este hombre ya compite como en las grandes ligas de la literatura, no solamente colombiana, latinoamericana, sino de la literatura universal. Yo quisiera formularle algunas preguntas. Preguntarle a Carlos por el origen de este libro. ¿Cómo es que la Revolución Radical en Antioquia, que estaba haciendo Jorge Saad en este tiempo en Antioquia, y cómo hizo en el transcurso de unas pocas semanas, porque es que este libro pues se comienza a escribir y se termina en un par de meses, cómo hizo para escribir tanto? Estuvo dedicado solamente a escribir, o hizo algunas otras cositas. Hablando de eso, me dijiste que es sorprendente que este libro se ha editado en 2 o 3 meses. Es más, escrito durante que ya están los combates y los operativos del movimiento. Pero bueno, yo creo que mejor para que empecemos por qué está Jorge Saad en el cementerio de San Pedro. Y Saad llega por primera vez a Antioquia en uno de los muchos levantamientos militares del siglo XIX, en 1860, en una de esas guerras contra Mosquera, y existió durante todo el siglo XIX. Y en cuanto a ventas, el bestseller y el nombre más traducido, es decir, si no aparece García Márquez, que Jorge Saad sería el colombiano más
publicado en el mundo. Es más publicado en el mundo que García Mucho Márquez. más que incluso. Pensaría que sí. Claro. Porque además tiene muchos años de verdad. De verdad, recuerde que la novela es de 1867 y antes del año 70 ya está traducido al italiano, al francés, al alemán y además ediciones por cantidades que hicieron en México, en Argentina y en España. Y eso es todavía del año 67, 70. En el 70 Isaac aceptó el único cargo que tuvo la única vez que viajó al exterior, que fue porque le mandaron cónsul de Chile. Seguro que muchos de ustedes no sabían eso, que Isaac había sido diplomático en Chile, vivió allá 2 años, alejado de su familia porque las condiciones económicas eran tan precarias que no le permitían viajar con la familia a Chile. Y quizás fue una de las últimas veces que pisó Cali, que es una de las razones que va a motivar el por qué está enterrado acá. Porque estando en Chile, donde hizo muchas relaciones, escribió en todos los periódicos, no solo de Chile, sino de Argentina. De Argentina. Era muy conocido en Argentina, incluso el presidente Avellaneda discutía las obras de Isaac en consejos de ministros. Qué honor. Y allá se consigue un socio, lo entusiasma con la idea de que las tierras del Valle del Cauca son preciosas y para la explotación agroindustrial y todo eso. Y se viene con un socio, como el ¿verdad? El socio, según la lectura que formulé, yo pues aquí no quiero convencer a nadie, simplemente comparto mis opiniones con ustedes. El socio chileno era realmente un paquete chileno. Se llamaba Recaredo Miguel Infante. Él se viene con Isaac, le pinta pues maravillas económicas, pajitos de oro. Yo voy a aportar un capital muy grande para una empresa comercial, una empresa agrícola, y ambos compran una inmensa hacienda en las vecindades de Palmira que se llamaba la Hacienda Guayaboneco. Un nombre maravilloso pues como para uno imaginarse lo que iba a pasar, porque fue un Guayaboneco de comienzo a fin. Con ese nombre se burlaron los amigos de Cali de él. También es la famosa receta del doctor Sinisterra. Entonces, Recaredo apenas ve que pues, las cosas no son tan fáciles. Isaac se está apostando sobre todo al ferrocarril, a que abrieran el ferrocarril, y el ferrocarril. Isaac había estado de superintendente en la construcción inicial del ferrocarril. Allá escribe María. Era un camino de herradura. Era un camino de herradura porque se estaba construyendo en el agua. Isaac, viendo pues, las dificultades de comunicar Cali con el Pacífico, ve la importancia del ferrocarril y dice, no, es que en el momento en que por aquí pase el ferrocarril, estas tierras se van a centrifugar en su valor, y fuera de eso, los bosques de chagualo que había en la finca servirían para los polines del ferrocarril. Un visionario pues adelantándose a los acontecimientos y no tenía en cuenta las demoras estatales, todas las dificultades que se iban a dar. El hecho es que el chileno apenas ve que las cosas no se van a dar tan rápidamente como esperaba, retira su capital, una mercancía que había prometido traer en pago al antiguo dueño de la hacienda, no la trae, una mercancía de Valparaíso, y simplemente hace maletas y se va. Y de Isaac. En la quiebra, embarcado pagando una hacienda de 5.000 hectáreas, sosteniendo, ustedes imaginan lo que es cercar una hacienda de 5.000 hectáreas, desiertar una hacienda de esas magnitudes. Ahora, realmente las virtudes de Isaac para hacer agricultura tampoco no era. No, para hacer negocios era pésimo. Era pésimo, tampoco ese negocio no tenía muchas. Pero entonces sí hace que tenga muchas dificultades en el Valle del Cauca y con toda la gente del Valle, especialmente con la familia Ed, que es con la que termina finalmente dueña de todas las tierras, de la Manuelita. De la Manuelita. El azúcar que consumimos hoy, el azúcar Manuelita que compramos pues, en la tienda, en el supermercado, es un azúcar que viene de la caña cultivada en la hacienda de la Manuelita. De Jorge Sachs se llamaba Doña Manuelita Ferrer. La hacienda de la Manuelita por eso el nombre de la
de Jorge Isaac, que era de origen jamaiquino inglés, había llegado en el año 20 y tantos comerciantes, trayendo contrabando, porque lo que había era el contrabando por el atraso. Claro, la quitó. La quitó, por toda la plata, trayendo contrabando y se había hecho una fortuna comerciando con el atraso. Luego empieza a comprar tierras en el Pacho, que son las que pierde porque él no salía de la buena. Jugaba cartas. Tomaba y jugaba al punto tal que doña Manuelita, que parece que era una mujer de armas tomar, le hace firmar un documento en una notaría prometiendo pues que no va a tomar ni a jugar más. Un documento totalmente inútil, porque el señor hasta que no se debió prácticamente pues su fortuna, que era una fortuna muy considerable, tuvo muy buen ojo en jamaiquino, porque realmente compró las mejores tierras de las más fértiles, las más hermosas. Las mismas que perdió. Entonces, Isaac, cuando esta quiebra de Guadalajara, que ya es la segunda en su familia, porque el papá le había dejado la administración de las deudas anteriores, que también quedaron. Isaac, bueno, otra de mis teorías, leyendo y estudiando a Isaac, es que comienza a realizar Antioquia, donde dio su revolución radical y donde no le fue nada bien, donde salió expulsado y luego de llegar a Bogotá expulsado del Congreso. Pero Isaac comienza a idealizar Antioquia debido a los problemas económicos que tuvo en el valle. Pienso que también debido a la poca acogida que tuvo María en el valle. Sus coterráneos se reían de María, aseguraban que no vivía. Llegaron a decir que la novela era del hermano. Claro, él tenía un hermano que era gramático, profesor de gramática en el Colegio de Santa Negrada, Alcides, un hermano muy cercano a él, poeta, pero Alcides quemaba los poemas que escribía para no quitarle el brillo a su hermano. Y los caneños decían, no, la abuela le escribía Alcides, que es el que sabe de gramática, Jorge no tiene idea, y simplemente Jorge firmó. Otros aseguraban que la había escrito como para dejar a la familia bien parada después de tantas crisis, tantos fracasos económicos y de los trágicos que tomaba don Jorge Enrique su padre. De manera que Jorge Isaac, que termina en Ibagué muy pobre, viviendo de la caridad de Emilio Castro, su amigo, que le presta una casita en las orillas del río Pompeya. Él le decía a Felisa González, su esposa, yo quiero vivir los últimos años en Medellín, quiero morir en Medellín. No se cansaba pues de hablar de la belleza del Valle de Aburrá, de la belleza de sus mujeres, del clima, de los ríos, de las quebradas, de la vegetación, de los frutos. Y pues no pudo cumplir ese sueño, pero luego, como quienes lo conocían por respeto a ese anhelo de Jorge Isaac de llegar a Medellín, traen en 1905 sus restos, que son los que están enterrados aquí. Sí, bueno, pero para que sigamos el personaje de Isaac ahí después de la en el siglo XIX, para esta época, el Estado está regido, el Estado colombiano tiene la Constitución del Río Negro, que son los estados soberanos, para explicar por qué dio el golpe, por qué se convirtió en jefe político y militar de Antioquia. Entonces ese es como el motivo pues, por el cual este libro finalmente aparece a la luz. Estos son los artículos de Isaac en la Nueva Era, escritos en un lapso de 2 meses en el cual también un golpe de Estado en el cual es traicionado por todos sus amigos, los radicales antioqueños, los liberales radicales. Parece que no eran ni tan liberales ni tan radicales. Eran los comerciantes y más bien empiezan a girar como hacia la órbita de Núñez, a quien Isaac políticamente no quería. Sanguinario y asesino, le dice Isaac. Bueno, esa es otra faceta muy insólita de la vida de Jorge Isaac, porque políticamente pues más distanciado no podía estar de Núñez. Incluso en la guerra del 85, Isaac empuña las armas en contra de Rafael Núñez. Le va mal en una batalla, las repone. ¿Y cómo es esto? Isaac
tranquilamente, es el íntimo amigo de Núñez, va continuamente a Palacio, toma el té, asiste a las cenas, es amiguísimo de Doña Soledad. Es por su amistad Con Doña Soledad. Pero yo creo que también había un respeto intelectual entre los dos hombres. Núñez era poeta, regular poeta, bueno, pero Isaac tampoco era muy buen poeta. Era mejor narrador que poeta. En los ideólogos de la regeneración, el enemigo era Miguel Antonio Caro. Ah, no, ese sí. No, Miguel Antonio Caro sí, su manejo con Jorge Isaac fue. A pesar de que corrigió las pruebas de María. Con la traición. A pesar de que corrigió las pruebas de María. Sí, pero después no lo quiso de ninguna manera. Es bueno que destacar eso. Núñez, a pesar de todos esos ataques que quería Isaac y lo respetaba tanto, sabía que literariamente era importante y le Es más, Carlos, te interrumpo una cosita. Cuando Isaac sale de Antioquia después de dar ese golpe militar, llega a Bogotá, es expulsado del Congreso, se va para Ibagué, Isaac no tiene de qué vivir. Padre de 8 hijos está viviendo de la caridad de Nino Castro en una casita prestada, y quien finalmente le tiende la mano y le da trabajo es Rafael Núñez, y le dice: venga, mi querido amigo, yo voy a reunir la comisión coreográfica, yo quiero que usted vaya como anotador en esta comisión, como el escritor de la comisión, y le da un trabajo remunerado, lo manda a la costa atlántica. Finalmente Isaac termina solo con 1 o 2 acompañantes en la costa atlántica y hace descubrimientos de la magnitud del Cerrejón. Todas las regalías que hoy en día recibe el país por el carbón del Cerrejón se las debemos a Jorge Isaacs, que es quien descubre el Cerrejón. Entonces son aspectos muy desconocidos de una persona totalmente polifacética, totalmente genial, que además vivía como entre la pluma y la espada, porque Jorge Isaacs luchó físicamente en 5 guerras civiles y le alcanzó el tiempo para aventuras pues como esta, de encontrar las hulleras, de encontrar petróleo, de buscar oro en Urabá, claro, en Urabá busca petróleo y carbón. Parte de la manera que era en Urabá hace muchos años. Sí. De trabajar con los indígenas, adoptar sus mitos, sus leyendas, el lenguaje de los indígenas, hacer pues todo un trabajo antropológico, recolectar piezas precolombinas, era un gran coleccionista, le llevaba de regalo de la Soledad algunos objetos particularmente preciosos, de manera pues que fue Rafael Núñez su enemigo, su archienemigo político, quien le da la mano a Isaac después de lo que se podría considerar. Cuando se publican las memorias de todos esos cantantes en los tribus indígenas del Magdalena, ahí mismo aparece Miguel Antonio Caro. Pero Miguel Antonio Caro era como creacionista, no creía en la evolución, no creía que el mundo había sido inventado en 7 días y algo muy extraño. ¿Cómo va a aprender el idioma de esos indígenas? Si los indígenas antes saben que matarlos. ¿Para qué aprender el idioma de indígenas? Pero ya la pobreza de Ibagué es que escribe una carta a Joaquín Macuar Veláez 1 o 2 años antes de morir, ya muy enfermo. Y dice: yo me voy a morir. Envía a Antioquia y Medellín por mi puesto lo más rápido que se puede. Esa es la carta que explica por qué se hace el mausoleo. Ya que estamos hablando de la muerte de Isaac, yo también quiero llamar la atención sobre un hecho muy doloroso, y es que Isaac, de 27 años, contrae malaria cuando estaba en las selvas del Lara, abriéndose camino de la enviado por Mosquera. ¿Selvas de qué, por favor? Del Dagua. El río Dagua. Del río Dagua. Pasa enfermo el resto de su vida. Estuvo varias veces a punto de morir en Bogotá. En una de esas ocasiones, quienes lo atendieron fueron los Silva, don Ricardo Silva, el papá de José Asunción Silva. Ricardo Silva era de Mozambique. Sí, claro, era de Mozambique. Y en su finca, en las afueras de Bogotá, pues allí le salvan la vida a Isaac. Entonces hay que pensar en este hombre recorriendo el país a lomo del
dado, de manera que es una vida heroica, es una vida de sacrificio, de esfuerzo permanente, y yo diría pues que de unos logros también. Cuando él muere esperanzado en una asociación que había hecho con unos ingleses para iniciar la explotación de los llamamos el cerrejón, ¿no? Llamamos el cerrejón en ese momento. Él buscaba socios por todas partes, buscaba socios en Nueva York, buscaba socios en París, buscaba socios en Inglaterra. Entonces también hay que ver esta mentalidad, pues ahora que hablamos de negocios internacionales, que es una carrera tan de moda, pensemos en este hombre que era un agricultor, educado como agricultor, estudió unos añitos de Derecho en Bogotá, pero no se graduó, pensando en buscar socios comerciales para una explotación tan importante como es la de Cerrejón. Sí quería ser médico como Flavio, pero la no lo dejaron. Tal vez le habría ido mejor siendo médico, pero total que Isaac muere en Ibagué en 1895. Allá se queda 10 años y por el tiempo en que se inicia un comité que es de que el comité que se encarga de traer los restos de Isaac de Ibagué era Marceliano Vélez, Rafael Uribe, Antonio José Torres Trepo, Maximiliano Pillo, Juan Clima Corbeláez, Manuel Uribe Ángel y Claudio Ramírez. Ese es el comité que dice que trae esa desde Ibagué. A propósito del general Uribe, el general Uribe es el primer liberal que llega de toda la regeneración en el 86. No hay un solo representante liberal en el Congreso de Colombia, porque la regeneración los tiene por fuera del Congreso. El primero que llega es Rafael Uribe, y uno de sus proyectos de ley que presenta, sustenta y sacó adelante es la restitución de los derechos de la familia de Jorge Isaac sobre los yacimientos de carbón del Cerrejón. Pero como ya la legislación dice que no pertenece a la nación, le dan una compensación económica a la familia. Pero en el año 1900, el dinero se lo entrega a la familia. En el año 1913, siendo presidente de la República. El dinero le fue esquivado porque pues con estos descubrimientos no logró nada. Por derecho de autor de María, Isaac jamás recibió absolutamente nada. Hay que ver a este hombre en esta pobreza, pidiéndole a Justo Sierra que por favor, que sabe que han hecho unas elecciones sin su consentimiento en México, que le mande siquiera 200 ejemplares para poder vender y tener pues unos pesitos porque ayudar a su familia. Pero realmente con Ibagué, recuerda esas cartas donde dice no tengo con qué fumar, no tengo con qué pagar el hotel, el lavado de la ropa, no tengo con qué mandar a lavar la ropa. Realmente el dinero pues me fue muy esquivo a Isaac. Él al final de su vida logró medio vivir porque sus dos hijos mayores, Alcides y Jorge, tenían un almacencito en la plaza de Ibagué, un almacencito de miscelánea, y ahí como pequeños comerciantes ayudaban pues a la familia que no era pequeña. Entre otras cosas me decía el profesor Roberto Jaramillo que la esposa de Isaac, que se llamaba Felisa González Humane, era pues sí nacida en Cali, una academia, pero Jesús González es González de aquí de Envigado, el mismo González de Fernando González. Este comité, Pedronero Espina, el presidente Pedronero Espina, en el mausoleo lo vemos aquí a la entrada, nomás ahí lo acabamos de ver por la entrada. Él es el que se va a ir a traer Isaac, pero lo mejor es que el comité que está acá elaboran unas carrozas preciosas. Los carros alegóricos. Era pues un gran desfile con carrozas alegóricas
Esa es una crónica de la época. Entonces habla de que las alegorías eran tres: la gloria coronando a Isaac, Antioquia custodiando los restos de Isaac y la fama. El primero, que era la gloria coronando a Isaac, lo formaba una elegante y atrevida pirámide de muy ancha base, ahorcada por una elegante moldura y terminada en un hermoso símbolo. En la parte media de la frente se leía en tipo modernista y sugestivo Isaac. Y empieza a describir la primera carroza, la alegoría, que se llama la fama. En el carro, la niña Mariana Gómez Posada, coronada de lauros, la cabeza erguida, la trompa de metal en una de sus manos y sobre un artístico y brillante carro alado en cuyo adorno dominaba la hoja simbólica del valor. Su manto rojo sobre la blanca túnica la asemejaba a un incendio recorriendo el espacio. Este personaje muy importante lo que tiene que ver con María Cristina tiene una novela bellísima que exactamente está enmarcada en el tiempo en que Isaac es el jefe civil y militar del Estado Soberano de Antioquia. La novela que se llama De una vez y para siempre. Ella es la hija de la protagonista, María Cristina. Es la hija de la protagonista y es mi tía abuela. Esta niña es mi tía abuela. La novela tiene que ver con los amores de mi bisabuela con su primer esposo, El general Acosta, que muere en esa novela. Perseguido Isaac, ellos tratan de tomarse el parque de armas en la plazuela de San Francisco, que es la plazuela de San Ignacio. Fracasan. Isaac tenía aspiraciones de costos. Sí, siempre. Huyen hacia el suroeste e Isaac lo manda a perseguir y el suroeste muere pues de un tiro de fusil que incluso no debería haberlo matado, simplemente lo desangró. María Cristina, en el libro, Sí. Isaac cuenta el episodio Con tristeza. Y dice, pero de ese balazo no moría, ¿por qué no lo atendieron? Sí. No era un balazo, era mortal. Yo quisiera como agregar algo a raíz de este libro. ¿Qué estaba haciendo Isaac antes de llegar a Antioquia? ¿Y por qué Isaac de pronto en Antioquia se comporta de una manera como tan exaltada, tan apasionada? ¿Por qué ese odio contra niños? Isaac había sido jefe de instrucción, digamos secretario de educación El Estado Soberano en el campo. Y tuvo muchísimos enfrentamientos con el clero y con toda la mentalidad conservadora. Isaac, que era un hombre muy visionario, creía profundamente, por ejemplo, en la educación de las mujeres. Él decía, las niñas campesinas tienen tanto derecho a ir a la escuela pública como los indígenas y negros. Los indígenas y los negros se tienen que educar y tienen que ir a las escuelas. Escuelas nocturnas, además. Nocturnas, ambulantes, y yo diría que los primeros eran porque tenían unas escuelas de agricultura con trabajo de campo, donde practicaban pues, la agricultura. Los obispos entablan una guerra contra Isaac tremenda, porque él decía de la educación. Él decía, la educación laica, quienes quieran estudiar religión, los niños que quieran estudiar religión pueden estudiar religión. Los niños, los padres están libres pues, de elegir, pero la iglesia no le perdonó esto a Isaac. Él termina su trabajo como secretario, va a Bogotá, continúa de congresista y en el Congreso tiene serios enfrentamientos, incluso físicos, con sus enemigos políticos. Una noche. Primero con el presidente Trujillo, sí, y con Rafael Núñez, exactamente. Trujillo era un hijo porque Núñez presenta un proyecto de ley por el cual se le restituye nuevamente los bienes a la iglesia que ya desde los 60 los quema. Y los saca después de la expulsión de los jesuitas, de las leyes de prisión y de
Le quemaron la motor de librería, le quemaron la habitación. Otro para referentes me asegura que fue en la iglesia. Entonces fueron los curas quienes persiguieron a Isaac a muerte. El hecho pues es que Isaac Y ese mismo no comprendía que fuera a ser Núñez. este es muy importante porque ese mismo día Trujillo y Núñez cerraron el Congreso. Claro, ese mismo día. Cerraron el Congreso. Se levantan los liberales, pasaron moneda, se van los liberales a confrontar a Núñez a la humanidad. Y mira lo que nos pasó 100 años de eso. Y Isaac lo que veía era que venía un gran retroceso de educación. Que la educación iba a quedar exclusivamente en manos de la iglesia y que eso pues, no iba a ser conveniente desde ningún punto de vista. Entonces, por eso, viene Antioquia y por eso da ese golpe de Estado en Medellín, tratando de oponerse al poder de Núñez en Antioquia, por lo que no fue otra razón. Pero el asunto es que Isaac no logró que sus amigos liberales de Antioquia, porque es que ese es el origen también de toda la revuelta, que los liberales antioqueños empiezan a decir que no siguen mandando los caucanos, queremos que el presidente sea antioqueño. Ni Regino ni Isaac, sino que esté jurídico. Bueno, yo creo que nos estamos extendiendo mucho. Quiero cerrar con una pequeña anécdota. Otro mal nombre, Isaac tan buen escritor. ¿Por qué? Porque se enredaban malos nombres. Él tuvo una almacén en Bogotá, de miscelánea, vendía de todo: vinos, panes, manteles, pimientos, de todo. Fracasó, obviamente. Y ustedes saben cómo se llamaba la almacén: La Caridad. Ah, con razón. Tenía un partido de la Alimento Guayabonero de La Caridad. Hace 108 años se trasladan los restos de Isaac y se colocan allá donde están en el mausoleo. El mausoleo de ahora es hecho por Marcos Tobón Mejía, pero eso ya en el año 24. Inicialmente se trasladan ahí. En esa ceremonia donde estuvieron los queridos Fidel Cano, todos estos personajes tan importantes, Fidel Cano, se hizo traer desde el manicomio de Bermeja lo trajo a la que lo cuidaba, que era la tía de la hermana de la mamá, que era la que cuidaba al Epifanio Mejía en el manicomio de Bermeja. Allá estuvo Epifanio ese día, el día que trajeron los restos de Isaac. Bueno, yo creo que vamos a disfrutar de un maravilloso concierto. Ojalá que aprendan a querer a Isaac, que vuelvan a leer María, que el absoluto es la novela aburridora, que lean La Revolución Radical en Antioquia. Es muy ilustrativo de lo que se estaba viviendo en ese momento. Esta edición es bellísima, se lee fácil, tiene un tipo de letra muy agradable, de manera que sé que lo van a disfrutar. Y también le dan una vez separación de los procesos. Gracias. Jorge Isaacs. Son casi todas piezas cortas, originales para piano, casi todas divulgadas en periódicos y en revistas en Bogotá y en Medellín. Valses, pasillos, polcas, música de salón y música para interpretar en pequeños espacios. La música que estamos escuchando en un principio está recogida en una investigación, una producción que se llamó Los Ecos de la Villa. Es una investigación que realizó en 2011 Juan Fernando Velázquez, un músico e investigador de AFIT. Y más adelante vamos a escuchar unos valses de El Granadino. Expresivo es una investigación de Gonzalo Vidal Pacheco, y a continuación vamos a escuchar Una lágrima de Daniel Salazar Velázquez y Melodía fúnebre también de Gonzalo Vidal Pacheco.
música impresa en Medellín en finales del siglo XIX, vamos a interpretar a continuación Noche de Luna de Daniel Salazar Velázquez y Lo Soñado de Gonzalo Vidal Pacheco. Valses y una polka, música muy viejita. Un vals de Santos Quijano, del cual no se saben las fechas de nacimiento ni de muerte, solo se sabe que hubo noticias de él hasta 1887, pero era un buen pianista en Bogotá. La lira antioqueña, que es de Daniel Salazar, de quien ya hemos escuchado algunas obras, entre ellas la antepenúltima, Noche de Luna. Y el ramillete, que es un vals que en las ediciones lo que se ha recuperado dice JT, unas iniciales. Parece que es de una mujer, Josefa Tanco, lo cual le da algo de interés a esto.
El vals que sigue es el chiquitico, se llama El Ramillete y es el de posiblemente José Fatán. No, yo ya sé quién es ese. Sí.